¿Qué? ¿No es monotributista? Bueno, pero un juez tiene incluso, ¿no? Bueno, también que se siempre hizo esa actividad. Pero el juez tiene, parece un documento, una vez que el tramitado el juez. Sí, ¿cómo no va a tener el juez? El juez y el juez son iguales.
Hola, Vale. ¿Cómo? Sí, sí, no sé, lo descargué recién, no me aparece el video, nada, no sé, ni tampoco escucho el audio. Alejandro, buen día. Se escucha tu voz Sí, ahí está, ahí está. Sí, dando tu sí, conversación sí, porque sí, querés sí, sí, silenciar. gracias. Por vos, más que nada, Sí, 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 gracias. por favor. Hola, ¿me escuchan ahora? Ok. Bueno, en realidad esta es un poco la primera experiencia con el Zoom, pero bueno, de a poco vamos a ir todos tratando de acomodarnos. En realidad, ahora lo que intento hacer, además de, bueno, de adaptarnos un poco todos a esta tecnología, es preguntarles, y por ahí si me lo pueden ir enviando por el chat, cómo han visto hasta ahora el curso respecto de lo virtual. Nosotros, bueno, hemos estado generando un conjunto de recursos para que ustedes puedan trabajar. La verdad que, bueno, esto medio como que fue de golpe así, nos sorprendió y bueno, sobre la marcha tenemos que adaptarnos. Ustedes van a ver que básicamente hasta la unidad 3 ustedes ya habían estado trabajando. Ahí por ahí me dicen que no se escucha. ¿Hay alguien que no me escucha? Ah, Yo sí lo escucho bien, profe. ok. Entonces, bueno, un poco la idea es ver cómo avanzamos desde la unidad 4 en adelante. ¿Alguno de ustedes ya pudo, respecto de la unidad 4, pudo revisar los contenidos? Si me lo pueden por ahí indicar por chat. Bueno, acá por ahí algunos de ustedes ya me están diciendo que sí. ¿Encontraron ahí alguna dificultad, alguno que ustedes me puedan indicar respecto de los contenidos de esa unidad? ¿O algún tema que sea necesario aclarar? Profe, a Sí, nosotros nos pasó en el grupo nuestro, el último trabajo práctico que tuvimos que hacer en la guía temática 4, sí. nos quedó muy en claro la parte práctica. Bueno, O sea, entonces vamos a aclarar eso. En realidad, un poco lo que quiero enfatizar acá es cómo es la estructura del tema. La idea ahí es, en primer lugar, reconocer o que ustedes reconozcan eh, lo que son variables de segmentación. Es decir, vieron que ustedes en las clases anteriores habíamos estado trabajando eh, los criterios, o en todo caso, cómo clasificar variables, o qué tipo de variables considerar. Es decir, habíamos estado viendo desde lo teórico esto de una clasificación de variables demográficas, psicográficas, conductuales, etcétera, desde el propio marco teórico que lo veníamos desarrollando. Entonces, la idea es ahora eso volcarlo a algo concreto y práctico. O sea, ¿y cómo se desarrollaría eso en la práctica? Entonces, por eso es que ustedes van a ver en la planilla de Excel esas consideraciones. Es decir, en una planilla, en una solapa van a encontrar un conjunto de variables y en la segunda solapa van a encontrar una simulación de una base de datos. ¿Me explico hasta ahí? Si alguno me puede contestar. Ok. Entonces, ahí lo que yo intento hacer o mostrar es, por ejemplo, sobre una determinada base, que en este caso son
de un grupo de individuos, que en este caso son alumnos universitarios, es identificar, en todo caso, cuáles son sus preferencias respecto del consumo de carne. Y a su vez, empezar a mirar un poco cuál es el perfil de este grupo de individuos. Es decir, si este grupo de individuos tiene preferencias o gustos o consume ese tipo de producto por una cuestión cultural, si lo hace porque quiere, no sé, sentirse saludable, es decir, y a su vez, digamos, cuáles son las características de ese grupo de individuos. Es una persona que, no sé, que practica deportes, o sea, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. Desde ese lugar es que está armado, es decir, tratamos de identificar ahí el grupo del grupo de individuos, a su vez, cuáles son los valores o cuáles son las características que en todo caso se reconocen en este grupo. Porque, digamos, a la hora después de diseñar una campaña publicitaria o una estrategia publicitaria, es muy diferente si el perfil del grupo de consumidores, no sé, valora, por decirles, el consumo, valora la actividad deportiva, a si valora, no sé, las tradiciones o, no sé, las tradiciones del lugar donde vive, o sea, o si, no sé, se me ocurre, consume tal o cual producto porque lo interpreta como que es más saludable. Es decir, desde ese lugar es que empezamos a mirar este tipo de investigaciones. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea del trabajo? Un poco lo que yo lo planteo en el video es que esto no es un curso de estadística, pero sí, digamos, algunas herramientas estadísticas podemos utilizar para que efectivamente ustedes puedan trabajar estas variables. Entonces, no nos vamos a meter con consideraciones o con herramientas estadísticas o técnicas estadísticas muy complicadas por ahora, pero sí vamos a utilizar las medias y lo que es el desvío estándar para tratar de identificar cuáles son las variables, digamos, más representativas y a su vez cuáles son las que tienen menor desvío. Porque un poco también lo que yo le planteo en el video es decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, una variable que es consumo de carne, como le planteaba ahí, consumo de carne en el supermercado. O compro el producto en el supermercado. Y eso lo planteo en una escala Likert de 1 a 7 y resulta que obtengo una media de 5,5 o 6. Entonces, eso ya me está indicando que efectivamente este grupo de consumidores compra mayoritariamente la carne en el supermercado. Y a su vez, esa media tiene un desvío estándar relativamente bajo. Entonces, parecería como que los datos, si el desvío estándar está concentrado, digamos, o si tiene un desvío estándar pequeño, uno podría decir que los datos se concentran alrededor de la media. Entonces, en esa circunstancia, ese sería un buen dato. Ese sería, la media, esa sería un buen dato indicativo de dónde están comprando, dónde están adquiriendo el producto los estudiantes universitarios. ¿Me explico hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? Bueno, un poco... Profesor, disculpas, yo tengo una consulta. ¿Esa simulación tiene que ser con datos reales o No, claro, inventados? está bien la pregunta. No, justamente por ahora, digamos, porque no tenemos la oportunidad. En realidad lo que yo había pensado es justamente trabajar sobre datos reales y hacer un cuestionario entre ustedes en su momento, pero lo había pensado para el curso presencial. En realidad, la idea también era poder trabajarlo desde algún formato o de alguna encuesta tipo Google Forms, digamos, propio de Google. Claro, nosotros habíamos pensado en eso, en tirar una encuesta en Facebook y sacar los datos desde ahí. Bueno, si ustedes quieren hacerlo, digamos, lo pueden hacer. Pero para los que no puedan hacerlo, se les complica mucho, pueden simular los datos.
El tema es así, lo que más me interesa sobre todo ahí es que ustedes puedan identificar, primero que puedan distinguir las variables correctamente. Es decir, un poco lo que también yo les planteo en el video, para los que lo hayan podido ver, es que normalmente tenemos que diferenciar claramente lo que son las variables cuantitativas de las cualitativas. Porque si no, ahí se arma un lío en cuanto después quieren, no sé, tengo por ejemplo una variable que es donde le preguntamos dónde reside. No, yo resido en Santa Rosa, el otro en Pico, el otro en Macachín, etc. Y después se quieren hacer estudios como si fueran variables ordinales, es decir, como si hubieran una mayor preponderancia, no sé, de Macachín sobre Doblas o de Doblas sobre Santa Rosa. Y eso no es así, es decir, cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas, lo que podemos hacer en todo caso es categorizarlas y ver cuántos hay, digamos, dentro de cada grupo. Dice, bueno, no sé, de Doblas son 14, de Santa Rosa son 22. Después, en todo caso, podemos estudiar qué pasa dentro de los de Santa Rosa, qué pasa dentro de los de Doblas, etc. El problema está en que cuando nosotros queremos meter todo ese paquete de datos en un software, y ahí hacemos un lío bárbaro porque el software le decimos que interprete o que le ponga que le asigne un número, y ahí tratamos de buscar clúster y qué sé yo, que lo he visto en varios estudios, y resulta que se arma una ensalada de datos, pero en realidad los datos están todos mezclados porque no sé, el estudio del inicio no logró identificar correctamente los grupos de variables. Entonces yo acá, digamos, me conformo con que ustedes puedan buscar un producto y buscar, digamos, algún grupo de consumidores con algunas determinadas características, pero que a su vez distingan lo que son variables cualitativas de lo que son variables cuantitativas, y dentro de las cuantitativas, que la vamos a manejar con escalas Likert de 1 a 7, dentro de esas escalas cualitativas, ustedes puedan efectivamente encontrar alguna medida que les indique, digamos, una media, y que a su vez esa media diga algo. O sea, cuando diga algo me refiero a que tenga un desvío estándar relativamente bajo. ¿Y la muestra de cuánto tendría que ser? No, la muestra, lo que pasa es que, a ver, si lo van a hacer simulada, pueden armar una muestra simulada de 100 datos. Y si lo van a hacer real, digamos, con una encuesta, más de 50, con 50 datos ya está bien, digamos. Lo que pasa es que si lo van a hacer en forma real, ahí tienen que tener algunas consideraciones respecto de la tasa de respuesta. Es decir, tengo mis dudas ahí de qué tasa de respuesta van a obtener, salvo que la hagan entre compañeros de la facultad, bueno, entre amigos, bueno, eso véanlo ustedes si lo quieren hacer en forma real. Bárbaro, gracias. Lo que sí, digamos, la consideración que hago, y por eso en realidad no lo pedí en forma real, y lo dejé por ahora en forma solamente así simulada, es porque no quiero que nadie se mueva de la casa. Es decir, no quiero que nadie salga a buscar ningún tipo de datos, ni nada, o sea, eventualmente si alguien quiere hacerlo, lo hace virtual desde la casa, pero nadie se mueve de la casa. ¿Me explico? Sí, se entiende. ¿Se Profe, entiende? Dale. nosotros nuestro trabajo lo hicimos con un servicio, ¿eso está bien? ¿O tiene que ser un producto? No, puede ser un servicio también. Listo, me quedo El tranquila. tema, de nuevo, repito, o sea, yo me conformo con que identifiquen variables y con que a su vez obtengan una media y un desvío estándar. Y después, a ver, porque ¿hacia dónde vamos con esto? Supongamos que yo, efectivamente, en el ejemplo que les presento ahí en el ejercicio, digamos, ustedes van a ver ahí que hay ciertas variables que son más indicativas que otras, pongámoslo de ese lugar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, yo ahora no tengo los datos acá, pero se me ocurre que, por ejemplo, si yo identifico que la persona o el estudiante universitario compra mayoritariamente la carne en el supermercado, y a su vez que, no sé, tiene una valoración positiva por realizar actividades deportivas, y a su vez tiene una valoración muy positiva de respeto y de gusto por las tradiciones y la familia,
y a su vez encuentro que consume mayoritariamente carne vacuna, y a su vez encuentro que consume muy poco, no sé, pescado, por decirlo. Entonces, eso ya me está definiendo el perfil del consumidor. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, digamos, cuando yo tengo definido ese perfil del consumidor, yo efectivamente puedo hacer algo con eso. Es decir, puedo decir, bueno, puedo decir, bueno, yo puedo reformular o diseñar un determinado mezcla comercial para ese segmento, o digamos, o ver desde dónde yo le voy a entrar a ese segmento. Porque si resulta que, por ejemplo, es un segmento que prioriza la actividad deportiva, que le gusta comer saludable, que no tiene problema en consumir, en comprar la carne, no sé, en el supermercado, etc. Entonces yo puedo definir, en todo caso, un esquema de decir, bueno, no sé, voy a vender cortes magros y puedo vender, digamos, entre comillas, el mensaje desde ese lugar. Es decir, porque mi target va a ser un estudiante universitario que le gusta hacer actividad deportiva, que valora las tradiciones y que a su vez compra la carne en el supermercado. Entonces yo puedo dirigir un mensaje, armar un mensaje para ese sujeto. ¿Se entiende la idea? Profe, una pregunta. Dale. Yo por ahí claramente no tengo claro, como usted dijo, el concepto de cuantitativa y cualitativa, porque no puedo entenderlo de, por ejemplo, que la motivación de consumo del pollo, que puede ser que lo consuma por el precio, por la tradición o por el gusto, Sí. sea una variable cuantitativa, como dice acá en el modelo de variables. Es una buena pregunta. A ver, ¿por qué se transforma en una variable cuantitativa? Porque en realidad, digamos, justamente la idea ahí es de ponderarlo desde una escala. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo le hago una encuesta y le voy a preguntar, decime de 1 a 7, ¿sí? ¿Cuánto vos valorás las tradiciones? ¿Me explico? Entonces, ahí sí, ya eso, yo ya lo transformo en una escala. Entonces, como lo transformo en una escala de 1 a 7, ya ahí se transforma en cuantitativo. ¿Se entiende? O si querés reformularme la pregunta de nuevo, a ver. Que, por ejemplo, claro, no lo había entendido así. Yo pensé que ahí la persona solo podía contestar eh, una de las tres opciones, no que iba a Claro, contestar bueno, una de las... claro, justamente, no es que contesta una de las tres opciones, porque si contestaran una de las tres opciones, ahí ya se me complica cómo armar el modelo de variables. Es decir, yo lo que puedo hacer ahí es, porque ahí tenemos un problema adicional que, pero esto es para la definición de modelos estadísticos. Ahí ya tenemos un problema adicional que tiene que ver con cómo yo armo el modelo de variables. Es decir, porque no son mutuamente excluyentes. Es decir, por ejemplo, cuando yo pregunto o digo, no sé, compra en supermercado, en el barrio o en carnicería boutique, no es que yo puedo, no es que las personas compran en un lugar en forma excluyente. Puede ser que en algunas oportunidades compren en supermercado, que en otras oportunidades compren en, no sé, en el barrio, y en otras oportunidades compren un asado en una carnicería boutique. Entonces, como no son variables mutuamente excluyentes, es que precisamente cuando hacemos este tipo de estudios, lo que hacemos es transformarlas en una escala Likert para poder después analizarlas. ¿Me explico? Porque, ¿qué pasa? Digamos, si yo, a eso me va a dar una medida de cuánto de qué cosa. Porque yo digo, bueno, sí, podría ser el caso que parte de un grupo de los individuos opte por el supermercado, pero podría ser otro caso de que en otros miembros del grupo opten por otra alternativa. Pero la forma que tengo yo de medirlo es a través de una escala Likert. O sea, y a su vez, y separarlas unas de otras, porque de nuevo, no son mutuamente excluyentes. ¿Se entiende?
Es decir, yo no es que no voy solamente al supermercado o no voy solamente a la carnicería de barrio. Puede ser que en circunstancias yo vaya al supermercado y en otras circunstancias yo vaya a la carnicería de barrio. Lo mismo que es, tómenme el caso, por ejemplo, del consumo de carnes, de decir, bueno, el consumo de carne vacuna, de carne de pollo, de carne de pescado. No es que yo solamente, si yo lo planteara como alternativa, es decir, dígame usted qué consume, consume carne vacuna, consume pollo, consume pescado, como una alternativa mutuamente excluyente, y bueno, sí, ¿por cuál opto? Si yo resulta que como un poco de todo. Entonces ahí, cuando yo lo transformo a cada una de esas opciones en una escala Likert de 1 a 7, ahí sí yo tengo una medida de, cuánto de cada uno. Es decir, yo puedo decir, bueno, no, yo el grupo de estudiantes mayoritariamente consume carne de vaca, carne de vacuna. Pero igual, digamos, consume algo de pollo o consume, no sé, algo de pescado y un poco de pollo. Pero eso esa información la puedo obtener si trabajo a esas variables con escalas Likert. Ahí lo entendí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, esa es un poco la idea del modelo de variables. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente no podemos hacer una clase presencial, pero bueno, con esto espero que se interprete. De nuevo, o sea, todas esas variables que van a ver, yo, digamos, por eso se los doy antes, es decir, porque para que ustedes tengan la información y puedan ustedes armar sus propios modelos de variables. De todas maneras, digamos, es un ejercicio que lo vamos a manejar por ahora hasta ahí, es decir, vamos a tratar de identificar variables representativas, vamos a tratar de ver que los desvíos no se nos alejen mucho, o sea, que no sean muy grandes, que los datos estén un poco concentrados en la media, y que identificar las variables más significativas o más representativas para tener en todo caso un perfil del consumidor que estamos buscando. Ustedes, para hacer ese ejercicio, pueden también usar su imaginación en cuanto a decir, bueno, no sé, puedo utilizar tal o cual variable comportamental, o puedo utilizar tal o cual variable demográfica, o tal o cual variable psicográfica. Es decir, la idea de este ejercicio es que vieron que nosotros estuvimos trabajando desde la primera clase en cuestiones que tenían que ver con la cultura, con los valores, con las clases sociales, con los subgrupos, con las subculturas, con los grupos de referencia. Estuvimos trabajando toda esa parte. Bueno, ¿para qué en realidad trabajamos todo eso? Trabajamos todo eso para después identificar en la población justamente estos criterios y estas variables de clasificación. Es decir, pero bueno, lo dejo también un poco a la imaginación de ustedes para que ustedes puedan trabajar, digamos, estos modelos de variables. Obviamente que van a tener dificultades, obviamente que no va a ser un modelo perfecto porque no tenemos el suficiente tiempo como para poder desarrollarlo, o a lo mejor por ahí más adelante, dentro de un mes, volvemos a trabajarlo esto, depende de cómo avance todo esto de la, cuarentena, digamos, pero capaz que a lo mejor también podemos volver a darle una vuelta a este sistema de variables que ustedes van a armar para cada uno de sus grupos. Pero de nuevo, la idea es que ustedes interpreten que todo esto que hacemos y todo esto que vemos del punto de vista teórico tiene una aplicación práctica. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Alguna pregunta más o si quieren, no sé, alguna pregunta por chat más respecto de esta unidad? O más o menos ya quedó comprendida la idea. De todas maneras, tienen los videos y para poder repasarlos y también, bueno, vamos a tener otro Zoom también en la semana próxima para poder volver a rever todo esto. Profe, yo una consulta técnica. Sí, dale. ¿Dice grabando arriba el video? ¿Usted después lo puede subir a eso o no está Sí, grabando? tengo entendido que queda grabado por un mes. ¿Y eso después lo puede subir para que lo podamos ver los demás? Sí, me parece que por lo que me dijeron en los que están en tecnología, que queda grabado y que todos Sí. tienen acceso. Ah, creo que lo tiene que mandar usted al link, algo por el estilo. Ah, No bueno, no, sabía. voy a averiguar
voy a averiguar entonces con Miguel a ver qué me dice respecto de cómo ustedes pueden tener acceso al video. No, porque hay compañeros que están trabajando y me están preguntando si queda Sí, grabado. sí, sé de esa dificultad, lo que pasa que, bueno, me enteré el otro día, pero vamos a tratar de que incluso el próximo Zoom lo hagamos a la tarde, a las 14 horas, en el horario de clase, Perfecto, sí, 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 como así para que todos... vamos a estar conectados. Gracias. pero bueno, acá me preguntan si la escala Likert es siempre de 1 a 7 o lo define 1. Sí, en realidad eso lo define 1. Es decir, lo que pasa que, ¿qué es lo que... A ver, ¿por qué siempre normalmente se opta por de 1 a 7? Se opta de 1 a 7 porque nos da un poquito más de precisión respecto de la dispersión de los datos. Es decir, porque si fuera de 1 a 5 solamente, están como que demasiado, no tengo demasiado amplitud como para obtener una media indicativa. Pero normalmente son de 1 a 5 o de 1 a 7. Y no mucho más que eso. Sí, básicamente estaba pensando en alguna otra cuestión, pero no, normalmente son de 1 a 7. Acá me dicen que, bueno, que hay una plataforma que no tiene límite de tiempo como esta. De todas maneras, creo que yo ya extendí esta presentación a 1 hora y media. Y eventualmente, si esta es la primera presentación que hago por Zoom, si esto funciona relativamente bien, creo que para la próxima ya nos vamos a organizar mejor y vamos a hacer una presentación en el horario de clase de 2 horas. Así todo el mundo tiene la posibilidad de participar. Acá me dicen que algunos profes suben la grabación al Moodle, con lo cual, obviamente que si ese recurso está disponible, también lo vamos a utilizar. Profe, Bueno, sí, dale. una consulta. Yo sé que es medio pronto y que seguramente tampoco sepa, o sea, estamos todos como medios como que no tenemos certeza, pero respecto al parcial, Sí. ¿tiene alguna novedad? Respecto del parcial, sí, tenemos ahí alguna cuestión de organización. Porque obviamente que al día de hoy el parcial no puede ser presencial. Entonces, vamos a tener que buscar alguna alternativa virtual. Pero bueno, todavía yo no sé, digamos, cómo va a seguir esto y cómo va a evolucionar. Pero bueno, estoy pensando en las dos cosas. Es decir, estoy pensando básicamente ahora, en una alternativa digital. Y que a su vez puedan ser una evaluación individual a través del Moodle. Pero bueno, hasta ahora lo estoy tratando de ver. Obviamente que la fecha no va a ser la misma, acá me preguntan si queda el mismo día, obviamente que no, porque vamos a tener que reformular también eso, y yo también le tengo que dar tiempo a ustedes a que puedan también adaptarse y terminar los prácticos. Es decir, porque bueno, esto todo también implicó que todos nos tengamos que adaptar a una nueva realidad. Así que bueno, yo primero en el Zoom de la semana que viene es probable que ahí ya podamos ponernos de acuerdo o tener ya alguna certeza de cuándo va a ser el parcial. De todas maneras, lo que sí le pido es que acá me dicen, bueno, si queda el mismo día, obviamente que no, eso lo vamos a tener que rever. Pero bueno, lo que sí les pido es que vayan, que es lo que más me importa ahora, que vayan revisando, digamos, todos los materiales que hemos visto de la unidad 1 o de la unidad temática 1 a las 5, y eventualmente, o por lo menos hasta las 5 para la semana que viene, así, digamos, ustedes me pueden plantear las dudas que tengan y ya yo estar, digamos, relativamente tranquilo de que ustedes ya han visto los materiales y ya sé, digamos, dónde están las dificultades. Porque si ustedes tienen alguna dificultad o algún tema que no se entiende, o no sé, algún tema en particular que no se interpretó, algún ejercicio, entonces yo ya el lunes que viene
ya tengo la tranquilidad de que lo podemos volver a rever. Acá me dice, profe, además del libro de Kotler, usted tiene un PDF, algún libro para subirnos al campus. En realidad, yo creo que en la bibliografía, si ustedes tienen los libros de Kotler, digamos, es la bibliografía básica. Y eventualmente, no sé si habrá algún tema en particular que a ustedes le ocasione cierta dificultad en interpretarlo o si no lo encuentran. Si no encuentran ese material, lo podemos rever, pero digamos, lo central es que ustedes puedan identificar los temas que están en las presentaciones y en los videos. Es decir, ahí está lo central. No vamos, repito, como veíamos, como les dije en la primera clase, es decir, no vamos a incluir temas en las evaluaciones que no hayamos dado. Entonces, lo central es, digamos, lo que más me preocupa, o mi interés central, o el interés de la cátedra, es que ustedes trabajen con las presentaciones, con los videos, con la bibliografía general y con los prácticos. Es decir, estudien los prácticos, estudien las presentaciones, estudien los videos, y estudien los contenidos, digamos, que nosotros les ofrecemos. Porque con eso ya va a estar bien. Es decir, no nos vamos a salir de eso. Ya tienen mucho con eso. Es decir, con los contenidos que ya les estamos dando, y con los ejercicios que les estamos dando, y con los prácticos que tampoco son tan sencillos y tampoco son tan cortos, es decir, ya tienen mucho material para estudiar y tienen mucho material para rever, de modo que no la vamos a complicar más que eso. Yo la parte de precio de la unidad 5 no pude encontrar los temas como están en la filmina. Bueno, a ver, respecto del tema de la unidad de precio, entonces le aconsejo que revisen el video. Porque en el video están básicamente, ¿cuál es el ejercicio que en todo caso que ustedes tienen que hacer ahí? Ustedes tienen que, por un lado, revisar la presentación, y por otro lado revisar los videos. Y van a tener que tratar de identificar, en todo caso, qué relaciones existen o cómo yo presento las cosas en el video y cómo las presentamos en las presentaciones. Entonces, ahí es un ejercicio de ustedes de tratar de identificar los temas. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque es una forma de empezar a abordar y de conocer las cuestiones. Es decir, cuando ustedes realizan el proceso de síntesis desde el video a la presentación o hacen una síntesis entre las dos cosas, entonces ahí ya hay un proceso de aprendizaje. Es decir, y a su vez eso vinculado con el práctico. Es decir, si ustedes logran relacionar convenientemente la presentación con el video, con el práctico, ya está. Es decir, no necesitan muchos más recursos adicionales. O sea, obviamente que la bibliografía básica la van a tener que revisar, pero todos los temas que yo estoy exponiendo están en la bibliografía básica, no van a tener dificultades. Ahí, digamos, estoy tratando de responder una pregunta que me hicieron respecto de el tema precios. De todas maneras, si hubiera alguno, de nuevo, si tienen ahora, me lo pueden plantear ahora, o en todo caso, la próxima reunión por Zoom, pero digamos, si ustedes encuentran alguna dificultad en algún tema o algo que necesiten que yo les aclare o lo expanda, digamos, me avisan o me mandan, no sé, un correo y me dicen, mira, para el Zoom de la semana que viene, trata de, no sé, expandir tal o cual tema. Y ya con eso creo que lo vamos a ir resolviendo. De todas maneras, nuevamente, o sea, sigan los prácticos, porque también, digamos, vamos a tratar de trabajar sobre eso. ¿Alguna otra pregunta? Respecto de lo que han estado viendo, digamos, respecto de los contenidos, o por ejemplo de este tema de precios, o de algún tema en particular, que les haya resultado complejo o que no se haya interpretado. Bueno, no veo otras preguntas, pero bueno,
A ver, vamos a revisar un poquito ahora el tema de, si les parece, podemos revisar un poco el tema de la idea de la mezcla comercial. ¿Alguno ya pudo ver algo de eso? Acá me dicen que sí. ¿Qué han podido ver? O sea, o en todo caso, acá algunos me dicen que sí, otros que no. Por lo menos, ¿qué le han podido ver y qué le ha resultado más complejo de comprender o qué es lo que necesitarían que yo expanda un poco más? Bien. Entonces, por lo visto, muchos no han podido verlo todavía. De todas maneras, vamos a introducir ese tema como para que puedan algunos de ustedes ya empezar a reconocerlo. En realidad, cuando nosotros hablamos de mezcla comercial, van a ver ustedes ahí que hay un conjunto de componentes que son un poco particulares. Es decir, cuando uno los aborda la primera vez, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? Es decir, ¿por qué acá estamos juntando el precio con la distribución, con el producto, con eh, con el conjunto de los elementos y con la campaña publicitaria? Es decir, ¿qué tiene de relación todos estos elementos? O sea, ¿por qué está esto acá? En realidad, un poco, y como yo después lo planteo, la mezcla comercial o esto de el famoso mix de marketing tiene que ver con la idea de que son 4 áreas de decisión que las empresas, o que en todo caso los emprendedores, tienen que trabajar. Y el problema está en que estos 4 niveles de decisión, el problema está en que estos 4 niveles de decisión tienen ciertas particularidades en cuanto a que tiene que haber una coherencia lógica entre ellos. Porque, digamos, y tiene que ver también en relación, porque también algunos me preguntaron respecto de el concepto de posicionamiento y de diferenciación. Porque para lograr un posicionamiento, y espero que, bueno, creo que eso se entendió, digamos, pero para lograr un posicionamiento yo necesito trabajar con los 4 elementos a la vez. Es decir, yo necesito trabajar con el producto, pero necesito trabajar con el precio, necesito trabajar con la promoción, necesito trabajar con la distribución. Porque, digamos, y tiene que haber de nuevo una coherencia lógica entre todos estos elementos. Vamos a poner, digamos, un ejemplo. Supongamos que ustedes, no sé, están apuntando a un segmento exclusivo. Es decir, y un segmento de, no sé, para ponerle un extremo, un segmento de alto poder adquisitivo, ¿sí? Que busca en el producto determinados valores de estatus, etc. Obviamente que ese producto se va a tener que, con altos estándares de calidad para ese segmento, se va a tener que posicionar, digamos, con un precio determinado, con una política de promoción determinada y con un punto de venta determinado. Es decir, porque si no ocurre con que yo voy a desposicionar el producto. Supongamos, digamos, si yo voy a producir un vino de excelente calidad, que lo tuve embotellado o que lo tuve, no sé, en la bodega 20 años, y tiene toda una historia el vino, y qué sé yo, es decir, no lo voy a poder, o no sería, digamos, lógico que yo quiera vender ese vino en una góndola de un supermercado. A eso me refiero. Es decir, porque yo lo que voy a hacer es posicionar el producto. O sea, si yo trabajé para que el producto sea de una excelente calidad, si construí la marca, si digo que soy exclusivo, que el producto tiene tales o cuales estándares de calidad, y después lo que hago es colocarlo en la góndola de un supermercado abajo, es decir, obviamente que va a quedar desposicionado el producto. ¿Sí? Entonces, en todo caso, si yo quiero atender otro segmento, bueno, veré qué otra mezcla comercial armo para que
poder acceder a ese segmento, ¿sí? Pero bueno, a ver, si alguno me puede contestar por chat, si se comprende la idea esta de la interrelación entre estos 4 niveles o 4 áreas de decisión. ¿No se comprende? ¿Voy de nuevo? Ok. ¿Quieren que sí se entiende? Ok, bueno. Entonces, lo que nosotros hacemos, y van a ver ustedes ahora, digamos, en los videos y en las presentaciones, es cómo analizamos cada una de estas etapas. O sea, o cómo estudiamos cada una de estas perspectivas. Es decir, ¿y qué incluye cada una de estas perspectivas? Es decir, porque adentro, digamos, de cada una de cada área de decisión, yo tengo distintas perspectivas. Entonces, o distintas cuestiones que tengo que analizar dentro de cada una de ellas. Entonces, ahí es donde aparece esto de, van a ver ustedes los 4 videos con los 4, las 4, digamos, componentes. Es decir, obviamente que cuando analizamos producto, van a encontrar ahí en el video y en la presentación, por ejemplo, esto de cuando hablamos de niveles de producto. Es decir, y ahí ustedes van a tener que recordar esto que ya hablamos en una clase presencial, donde hacíamos referencia a qué tratábamos de resolver cuando diseñábamos un producto o un servicio. Es decir, recordando ustedes que hablábamos de este paper de la teoría de las necesidades de Maslow, donde ahí en definitiva, más allá de las categorías o los niveles, lo que más me interesa rescatar ahí es lo conceptual. Es decir, que estamos hablando de la resolución de necesidades básicas, la resolución de necesidades de seguridad, la resolución de, o la búsqueda de resolver necesidades de personales o sociales, etc. Ahí lo que me interesa destacar no es tanto si una va primero que la otra, en tanto me interesa reconocer la existencia de cada una de ellas. Entonces, cuando uno empieza a hablar de niveles de producto, lo que empieza a reconocer es cómo hago yo para satisfacer distintos tipos de necesidades. Entonces yo en el video lo que les presento o lo que les planteo es el tema del hotel. Es decir, qué respuesta da un servicio de alojamiento, digamos, cuando uno analiza un producto. Acá lo que me plantean es, en las filminas del producto, en una dice beneficios centrales, producto básico, esperado mejora de potencial, y viendo el video no llego a darme cuenta si lo explico o no. Bueno, ahí lo vamos a ver ahora. En realidad, vamos a verlo con el ejemplo del hotel nuevamente. ¿Cuál es la necesidad básica o cuál es lo que el producto intenta resolver? Es decir, lo básico es que, yo necesito un lugar para alojarme, no sé, cuando voy a otra ciudad por trabajo, necesito alojarme y necesito descansar y necesito tener, no sé, un lugar donde pueda asearme, etc. O sea, eso es lo básico y la necesidad primaria que yo intento resolver. Entonces, desde el producto básico, esa es la necesidad. Ahora, desde el producto básico, yo tengo que encontrar eso. Tengo que encontrar una cama, tengo que encontrar una ducha, tengo que encontrar, es decir, un ambiente donde pueda estar protegido. Es decir, eso es lo básico que intento resolver. Entonces, y eso es, digamos, de nuevo el beneficio básico y el producto básico. Ahora, hay ahí una evolución del producto cuando yo digo, bueno, pero además yo espero, por eso hablamos del producto esperado, es decir, cuando yo espero encontrar otras cosas, que después en definitiva se van a transformar en básicas, pero por lo menos yo, ¿qué además adicionalmente hoy espero encontrar? Espero encontrarme con una buena iluminación, espero encontrarme con que sea una cama confortable, que no solamente una cama, sino que sea confortable, espero encontrarme, tener el servicio de televisión, y espero encontrarme tener Wi-Fi. ¿Sí? Entonces, ya eso es el producto esperado. Y además, yo espero eso porque en realidad todos los hoteles lo ofrecen. O sea, no hay, hoy por hoy, un hotel que no ofrezca eso. O sea, es lo que espero, lo mínimo que espero encontrar. Y por eso es que, digamos, hablamos de producto esperado.
sea, pero ahí todavía yo no tengo ningún criterio de diferenciación particular respecto de por qué yo preferiría un hotel u otro. Simplemente lo que estoy haciendo ahí es, nada, tratar de encontrar un producto sin diferenciación, o sea, espero encontrar eso. Cuando yo hago la referencia a el producto mejorado, o en alguna bibliografía encontrarán como aumentado, refiere a qué servicios adicionales puede ofrecerme el hotel, y ahí aparece el concepto de diferenciación. Es decir, qué servicios adicionales puede ofrecerme el hotel para que efectivamente yo elija un hotel y no otro. Entonces ahí a lo mejor resulta que este hotel, para diferenciarse de la competencia, no sé, me ofrece además, como les decía yo, un servicio de reposición de bebidas, no sé, en la habitación, o no sé, o tengo, no sé, un servicio de atención o de desayuno que me ofrecen, no sé, ciertas particularidades que no tienen otros hoteles. Eso no se me ocurre en este momento. Pero digo, tiene que haber un efecto de diferenciación. Y el producto potencial, en realidad, tiene que ver con que no es una versión que ya está disponible en el mercado, pero sí que la estoy pensando. Como por ejemplo, ¿qué puede aportarme a mí la inteligencia artificial en el manejo de las habitaciones? Supongamos que efectivamente yo puedo personalizar, digamos, a partir del uso de la inteligencia artificial, determinados servicios que eventualmente podría llegar a demandarme en el futuro un cliente. Eso hoy por hoy no está disponible, pero podría llegar a estarlo. Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de la potencialidad que eventualmente puede ofrecer el producto. Es decir, es la posibilidad de lograr ofrecer servicios adicionales que hoy por hoy no están presentes. ¿Se entendió más o menos la idea? Ok. Eso respecto de los niveles de producto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos, digamos, vamos a ver ahora, porque no vamos a tener, digamos, no sé cuánto tiempo, no, me queda algún tiempo todavía, pero bueno, vamos a empezar a repasar, en todo caso, los otros niveles. Vamos a considerar ahora el tema del, pongámosle que acá había alguna dificultad, en todo caso, que no se entendía muy bien, el tema de precio. ¿Qué pasa? El tema de precio, a ver, yo lo planteo en la presentación y también lo planteo en el video, porque el tema de precio tiene ciertas dificultades, no es dificultades, pero digamos, a ver, se puede abordar desde muchos o de diferentes lugares. Entonces, hay que encontrarle la vuelta o tratar de entender por lo menos desde dónde abordar este tema. Porque precio se estudia, por ejemplo, y yo también lo planteo ahí en el video, y que es una perspectiva válida de análisis, que tiene que ver con, lo planteo desde la economía. Yo creo que ustedes ya cursaron microeconomía, ¿no? ¿La mayoría? Sí. Bueno, justamente cuando ustedes estudiaban microeconomía, habrán estudiado modelos de mercado. O sea, para no complicarlo, digamos, ustedes habrán estudiado modelos de mercado que son, no sé, mercados de competencia perfecta, mercados de oligopolios, monopolios, etc. El tema es que eso que ustedes veían en forma abstracta tiene una connotación, digamos, real y efectiva. Es decir, cuando yo, empresa, quiero entrar en un determinado mercado, o quiero ofrecer un producto en un determinado mercado, obviamente que eso va a influir, o sea, y yo lo pongo en términos simples, y ahí lo pongo también en términos simples en el video, respecto de cuántos jugadores somos. Es decir, si somos muchos jugadores y estamos en competencia perfecta y estoy vendiendo un commodity es una cosa, y el precio lo fija el mercado. Tómenme el caso de, no sé, los mercados de agrícola o los mercados de hacienda, que son mercados, digamos, transparentes y mercados visibles, digamos. Distinto es el caso de que yo sea un mercado, estoy tratando de meterme en un mercado donde son pocos jugadores, ¿sí? O son 3 o 4 o 5 los que están en condiciones de fijar un precio, digamos, y se ponen de acuerdo para fijar un precio, ¿sí? Entonces, depende del tipo de mercado con el que yo quiera trabajar.
A su vez, por eso también les planteo, y ahora capaz que interpreto un poco el tema este de la pregunta respecto de que no encuentran la bibliografía completa para estudiar este tema, pero bueno, concéntrense en lo que yo digo en el video, en lo que presento, en lo que manifiesto, digamos, en la presentación, y en todo caso en el Zoom de ahora o en el Zoom de la clase que viene. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de un determinado producto en particular. Es decir, y por eso hago, digamos, este análisis de los mercados. Supongamos que vamos a intentar o estamos estudiando el mercado de las hortalizas. Si ustedes me dicen, ¿en qué mercado se negocia este tipo de productos? O sea, bueno, no, yo lo que pasa es que voy a producir, no sé, cebollas y las voy a intentar vender así como producto genérico, como commodity, y que vengan a buscarlas, porque es un producto commodity. El problema de este tipo de producciones es que no se pueden almacenar mucho tiempo. Entonces, intentar comercializar este tipo de productos como si fuera un commodity es un problema. ¿Me explico? Porque no se pueden, son productos perecederos. Entonces, la demanda, como si fuera commodity, a veces está, y la demanda a veces no está. Entonces, ¿cuál es el problema que aparece ahí? El problema que aparece ahí es que tengo que encontrar la forma de comercializarla, ¿sí? No a través del mecanismo tradicional de decir voy a un mercado de commodities, como diciendo, bueno, yo produzco trigo, lo guardo o lo mando a un acopio y el acopio lo tiene ahí hasta que las condiciones de precio a mí me gusten y la ven. En este mercado de hortalizas no funciona de esa manera, porque yo no puedo guardar la cebolla un año, ni puedo mandarla al acopio para que la guarde y yo veo después en qué momento del año la voy a vender. O sea, eso tiene un momento para poder comercializarla. Por eso yo insisto mucho con esto del tema de identificar a los mercados. Porque es probable que la forma de producir la cebolla y de comercializar la cebolla no sea necesariamente a través de un mercado de commodities, sino sea a través de un mercado, digamos, de especialidades, que tiene que ver con la necesidad de antemano, antes de producirla, de realizar determinadas alianzas con determinados actores. Como por ejemplo, con ciertos consignatarios o con ciertos mercados concentradores. ¿Sí? O sea, por eso es importante reconocer qué tipo de producto, y yo lo planteo también en el video, qué tipo de producto, qué tipo de mercado estamos enfrentando. De nuevo, o sea, ¿se entendió esto más o menos la idea? ¿O lo repito? Si no se entendió, lo repito. O sea, ¿alguno me puede contestar? Sí, se entiende. Ok, bueno. Entonces, vamos ahora a lo siguiente. Supongamos que ahora yo tengo otro tipo de producto. Que no necesariamente, o pongámoslo de esta manera, como yo también lo planteo por ahí en el video o alguna presentación. Supongamos que yo estoy con un producto, una bebida gaseosa. Una bebida gaseosa hoy por hoy es casi un commodity, es decir, ¿por qué es un commodity? Porque es un producto que está destinado a mercados masivos. Entonces, ¿cómo yo voy a diseñar, digamos, que supongamos que yo efectivamente quiero entrar en ese mercado con un determinado producto y que eventualmente puedo llegar a tener una posibilidad? El tema es que, ¿qué mix voy a desarrollar para efectivamente poder entrar en ese mercado? Porque de nuevo, ¿y qué tipo de mercado estoy enfrentando? Porque las gaseosas son un producto commodity. Entonces, ¿a dónde se comercializan las gaseosas? Yo un poco como yo se los planteo en el video, las voy a comercializar en los supermercados, en las estaciones de servicio, en los puntos de venta de conveniencia. Entonces, ese producto tiene unas determinadas características. O sea, ¿tendría sentido que yo vaya a intentar realizar un punto de venta boutique para una bebida cola? O sea, a eso me refiero con que tiene que haber coherencia entre los distintos elementos. ¿Sí? Es decir, y a su vez tiene que ver también con el precio, porque, digamos, si yo estoy enfrentando un mercado de commodities, o sea, y es como una bebida cola o una bebida gaseosa, es decir,
obviamente que mi estructura de precios se va a tener que acomodar a los precios de la competencia. Entonces, yo no voy a poder tener lograr un diferencial porque estoy produciendo una bebida cola muy diferente al resto, porque son todas muy parecidas, y a su vez el precio es casi que la variable que define si yo voy a consumir una u otra, ¿sí? En todo caso, el esfuerzo de marketing, habrán visto ustedes, que tiene que ver con esto de trato de impulsar, no sé, o de diferenciarme desde lo emocional, para decir, bueno, no, esta bebida cola tiene una respuesta, o no sé, que se construye a partir de los valores familiares, o de tal o cual valor. Pero la diferenciación desde el precio es muy difícil, porque digamos, si yo le pongo un precio más alto, y se me van a ir con la competencia, o sea, porque es un commodity, básicamente. Entonces, por eso, digamos, tenemos que entender qué mercado estamos enfrentando. Ahora, distinto es si yo estoy en un mercado de nicho, donde yo ahí, digamos, la variable de precio la puedo jugar desde otro lugar. Porque si yo estoy en el mercado de nicho, digamos, un mercado o un producto específico para un segmento determinado, y bueno, ahí ya la variable de precio ya empieza a jugar otro tipo se juega desde otro lugar. Porque el precio ya va a responder a otras, además, no solamente va a responder al producto en sí mismo, sino que va a responder a otros elementos, va a responder a en qué medida ese producto logra una posición o un estatus en el consumidor, en qué medida ese producto logra posicionar o logra, digamos, rescatar otros valores que no necesariamente tienen que ver con las cualidades intrínsecas del producto, ¿me explico? Entonces, ahí ya el precio se construye desde otro lugar. Bueno, eso respecto en general, pero como ven ustedes, o sea, es muy difícil de decir, o no hay forma de encontrar un modelo matemático que me diga a mí cuál va a ser el precio. Por eso es que hablamos normalmente de políticas de precio o de gestión de precios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el segundo tema que aparece en precio, y que también lo van a ver en el video y lo van a ver en la presentación, tiene que ver con en general, ¿en qué momento de la economía yo estoy? Porque una cosa es que yo quiera poner precio en un momento de auge económico, y otra cosa es que yo quiera poner precio en un momento de una depresión económica. O un momento que ustedes quieran poner precio, ¿sí?, en la circunstancia actual. Entonces, digamos, obviamente que el estado de la economía también influye en la fijación de precios. ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos hasta ahora? ¿Sí? Bueno. Entonces, ese es otro factor que influye, que es el estado de la economía. Otro factor que influye tiene que ver con esto de qué yo estoy buscando con el precio. O sea, pero eso ya es más un factor interno. Es decir, porque la política de precio va a ser totalmente diferente de si yo quiero, por ejemplo, generar utilidades actuales. Porque, ¿qué pasa? Los accionistas me demandan que yo tengo que generar utilidades actuales. Y yo tengo que generar utilidades actuales, y bueno, la política de precio va a ser una. Ahora, si ustedes me dicen, no, en realidad lo que pasa es que nosotros tenemos que construir participación en el mercado, y eso lo estamos pensando a largo plazo, y obviamente que la política de precio va a ser otra. Porque si yo quiero generar participación en el mercado, es probable que tenga que resignar utilidades presentes. ¿Sí? Entonces, ese es otro factor a tener en cuenta. Si depende del objetivo que yo busque, internamente va a ser la política de precio. O sea, no está ni bien ni mal una de otra. O sea, si a mí la situación me demanda generar utilidades actuales y resignar utilidades futuras, o resignar participación en el mercado, porque necesito aumentar ingresos, y bueno, esa será la decisión. Ahora, si yo estoy tratando de ganar participación en el mercado hacia el futuro, y bueno, entonces a lo mejor tendré que resignar utilidades presentes. Esa es otra de las perspectivas a considerar. Otra de las perspectivas a considerar tiene que ver, y que yo también se los planteo ahí en el video con algunos ejemplos, o con un ejemplo, y también está en la presentación, respecto de algún parámetro que yo tengo que buscar para fijar precio. ¿Sí? Y esto ustedes, digamos, ya lo van a reconocer. A ver, esperamos un segundo que tengo acá.
Eduardo, Sí, decime, Miguel. acordate que a las 10 se te termina la clase. Ah, pero lo extendí media hora más, ¿o no? ¿Puede ser? No, porque yo tengo una reunión prevista para las 10, por eso te decía. Ah, bueno, no, Vos entonces me habías hacemos pedido así. me pediste una hora. Sí, lo que pasa es que me quedé corto. Pero hacemos así, cortamos Bueno, ahora, igual nos vamos a volver a dale. encontrar el lunes que viene, así que también creo que hemos cubierto unos cuantos temas y vamos a poder continuar la clase que viene. Así que no hay problema. Así que los despido. Eduardo, Estamos viendo. Chau, otra chau. cosita, otra Dale. cosita. Avisale a los chicos que la clase la grabamos en la nube, la vamos a subir y la vamos a poner a disposición en el curso. Ah, bueno, entonces acá efectivamente Miguel me confirma que la clase va a quedar grabada en la nube y va a quedar a disposición del curso. Bueno, me despido por ahora y nos ¿Y cómo vemos. hacemos para poder verla? ¿La van a subir al campus o cómo se maneja eso? Miguel Sí, hizo, sí, la sube va a estar en normal. el campus. Ah, Sí, bueno, sí, va a estar en el campus. va a estar disponible en el campo. Bueno, me despido por ahora y bueno, nada, es una primera experiencia y ya vamos a ver, para la próxima vamos a tratar de que extenderla un poco más, así tenemos un poco más de tiempo. Bueno, chao, me despido, saludos a todos. Chau, Eduardo. Chao, chao.